antiguamente pertenecía a un complejo, un convento que era el convento de los agustinos. En el interior está enterrada doña Soledad Vega Ortiz. Tenemos a doña Soledad Vega Ortiz en este busto que hay en el medio de la fuente, por eso me paro aquí a pesar del ruido. ¿La veis? Es una señora, me estaban preguntando los chicos que qué era. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con la fortuna de su primer marido y con la de su segundo marido, al no tener hijos, pues acumula una gran cantidad de dinero. Ella lo que hace es utilizar todo ese dinero para crear una fundación. A ella la conocían como la Jesusa. Entonces ella crea una fundación para que la gente de la población y de los alrededores pueda formarse, es decir, un centro educativo en aquel momento. Y para que os hagáis una idea, esa fundación sigue en activo. Vamos a bajar ahora por esa calle de ahí y vamos a ver, entre otras cosas, una guardería que sigue en funcionamiento y sigue formando a los niños pequeños de esta población. Y el centro sigue funcionando en la actualidad. ¿Qué es esto? Contadnos. Hogueras, varias hogueras por toda la población y la gente con sus escobones enciende los escobones en las hogueras y lo que viene a continuación, ya os digo que no le voy a estropear esta almudena, ¿vale? Voy a contar por qué es tan peculiar la arquitectura típica verata, ¿vale? Yo siempre digo que la arquitectura de la Vera es una arquitectura mágica y es verdad que cuando vas a pueblos como Villanueva y ves la Casa del Barco o cuando vas a Garganta la Olla. Chicos, como a todos me han dejado, conocieron mi furor. Examen, con espadas y el montaje se me fueron. Pero en efecto huyeron, como gallinas mojadas. Me dicen tranquilos, con las serranas, la cabraza partido, mata al oso, al jabalí, con la que 1000 veces un hombre ha destrozado con estas manos. ¡Bu! Eres mujer. Yo quiero ser libre, una mujer libre e independiente. Ya que Gil no es nombre para esta doña. A ver, doña Gila. ¿Cómo que Gila? Doña Serrana. Espero que haya bajado a buscar hombres, como es así conocida, pero por casualidad no estará buscando niños, ¿no? Que estos, en tal caso, que me dan lo mismo. O sea que no, ¿eh? Que de verdad. Que es que sois encantadores, vamos. Yo llevo un rato con ellos de verdad y es para conocerlos, ¿eh? O sea, te los quieres llevar a casa, los quieres adoptar, bueno. O sea, los hay hasta astronautas, o sea, como ya ven, no sé, pero dígame, por favor, por casualidad no se habrá llevado usted, no habrá confundido a un hombre por un niño así, chiquitito, rubito, muy guapito, de unos 12 años, muy bien vestido, llamado Don Jeromín, hijo del emperador, vamos. Quiero decir que por si se le ha pasado a usted... ¿Estás riendo de mí? No me estoy riendo, le estoy pidiendo por favor que si me ayuda a buscarle, que yo le acompaño a usted. Que pillamos un hombre en lo que vamos, subimos la cuesta, tal. Y usted me ayuda a mí a encontrar a don Jeremín, porque esta gente no me está ayudando a nada. Me está trayendo aquí a niños, pero ninguno es. cada piedra y cada trocito de madera lo ponían los vecinos. ¿Qué es lo que utilizaban? Pues los materiales que tenían alrededor, el granito principalmente y la madera de castaño. La madera de castaño importantísimo cortarla en un momento determinado del año para que dure, para que no le salgan termitas, para que la madera no se estropee.
¿vale? Y la gente antiguamente sabéis que sabía muchísimo, sin estudiar ni nada, sabían tela. Bueno, pues ¿por qué colocaban esa primera parte de granito? Que a veces coincide con una primera planta y a veces no, a veces solo con un trocito, con la mitad. Para aislar todas las casas de la humedad, porque todos los pueblos de la Vera están surcados por corrientes subterráneas, por debajo del suelo. Entonces era importantísimo aislar todo el resto de la estructura de esa humedad, ¿vale? A continuación se colocaba ese entramado de madera con esas vigas en horizontal, en vertical y en diagonal, ¿vale? Luego se colocaba, normalmente las casas tenían 2 o 3 pisos, y se colocaba el tejado y por último, cuando ya estaba incluso colocado el tejado, se rellenaba ese entramado de madera con adobe, con paja, con barro, con piedras, con materiales muy rústicos que se tenían a mano y en el mejor de los casos con ladrillo, con barro cocido. Si tenías un poquito más de dinero, pues ponías barro cocido.